Mi papá falsificó mi firma para vender la casa que heredé de mi abuelo. Pensó que estaba robando una propiedad. En realidad, estaba desenterrando un secreto que llevaba 30 años oculto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo dónde me escuchan. Seguimos con este proyecto de dando voz a las historias. Vamos a darle a esta historia. Gracias por continuar escuchándome. Comenzamos. Mi nombre es Daniela y esta historia comenzó con una llamada que recibí un martes a las 6:15 de la mañana. Yo estaba entrando a mi turno en una farmacia cuando vi el número desconocido. Normalmente no contestaba, esa vez sí. ¿Daniela Ramírez? Sí. Habla el licenciado Morales. Necesito preguntarle algo. ¿Usted autorizó la venta de la propiedad ubicada en la colonia San Rafael? Sentí que el piso desaparecía, porque esa propiedad era la casa de mi abuelo, y mi abuelo llevaba muerto 8 meses. No, respondí. ¿Qué venta? Hubo silencio, un silencio incómodo. Señorita, la propiedad ya fue vendida hace 3 semanas. Mi abuelo me crió prácticamente solo. Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. Mi papá nunca desapareció del todo, solo aparecía cuando necesitaba algo. Dinero, favores, firmas, préstamos, promesas. Cuando el abuelo enfermó, fui yo quien lo llevó a consultas, quien le compró medicamentos y quien dormía en el hospital. Mi padre aparecía una vez al mes, tomaba fotos, las subía a Facebook y desaparecía otra vez. Cuando el abuelo falleció, yo estaba junto a la cama. Mi padre llegó 40 minutos después y antes de preguntar cómo había muerto, preguntó algo más. ¿Y la casa quedó arreglada? Meses después llegó el testamento. Mi abuelo había dejado la casa a mi nombre. No era una mansión, era una casa pequeña en Uruapan, Michoacán. Pero para mí significaba todo. Era el único lugar donde alguna vez me sentí querida. Cuando el notario leyó mi nombre, mi padre sonrió. Pero no era una sonrisa de orgullo, era otra cosa, como alguien calculando. Durante las semanas siguientes empezó la presión. La casa es muy grande para ti. Deberías venderla. Podríamos repartir el dinero. Tu abuelo hubiera querido ayudar a toda la familia. Siempre era la misma canción. Yo siempre respondía lo mismo. ¿No? Entonces llegaron las amenazas disfrazadas de preocupación. Te vas a meter en problemas. No sabes administrar propiedades. Hay gente ocupando casas vacías. Yo solo quiero ayudarte. Y cuanto más insistía, más segura estaba de que jamás debía entregarle nada. Hasta aquella llamada del abogado. La casa ya no era mía, al menos en los papeles. Alguien había firmado una autorización, con mi nombre, con mi identificación, con una firma casi idéntica, pero no era yo. Esa tarde vi los documentos. Mi padre había presentado poderes notariales, firmas, copias, testigos, todo parecía legal. Perfecto. Demasiado perfecto. Y por primera vez sentí miedo, porque no estaba peleando contra un desconocido. Estaba peleando contra alguien que llevaba toda mi vida aprendiendo cómo manipular a las personas. Cuando lo confronté, ni siquiera negó nada. Se sentó frente a mí en una cafetería, tomó un sorbo de café y dijo: la casa ya se vendió. No puedes hacer nada ya. Falsificaste mi firma. Demuéstralo, sonrió y agregó: nadie te va a creer. Ahí empezó el juicio. Duró casi un año. Peritos, documentos, audiencias, gastos, horas perdidas, ansiedad. Mi padre repetía la misma historia, que yo estaba de acuerdo, que había cambiado de opinión, que ahora quería más dinero y cada vez que hablaba parecía convencer a más gente. Hasta que llegó el último día, la audiencia final. La jueza preguntó si alguna de las partes tenía algo más que agregar. Mi abogado se puso de pie y dijo: sí, su señoría, tenemos un archivo de audio. Mi padre dejó de sonreír, porque nadie sabía que existía. Ni siquiera mi abogado lo había escuchado completo hasta la noche anterior. Era una grabación de 8 meses atrás, la había hecho por accidente, o eso creía. La noche antes de morir, mi abuelo estaba internado. Yo había dejado grabando una nota de voz para registrar indicaciones médicas, pero olvidé detenerla. El teléfono siguió grabando durante casi 20 minutos y captó una conversación. La voz de mi padre y la voz de mi abuelo. No voy a darte la casa.
Papá, estás confundido. La casa será para Daniela. Estás cometiendo un error. El error fue darte oportunidades toda la vida. La sala quedó en silencio. Mi padre bajó la mirada por primera vez. Pero entonces llegó la parte que nadie esperaba. La grabación continuó y apareció una tercera voz, una voz que no reconocí al principio, hasta que escuché el nombre. No se preocupe, señor. Si hace falta, luego arreglamos los papeles. Era un notario. El mismo notario que meses después había validado la venta. El mismo. La jueza ordenó detener la reproducción. Mi abogado estaba pálido. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Y yo entendí algo. La casa nunca había sido el verdadero objetivo. Había algo más grande detrás, porque si ese hombre estaba dispuesto a arriesgar su licencia profesional, ¿cuánto dinero había ganado haciendo lo mismo con otras familias? 2 semanas después, la venta fue anulada. La propiedad regresó legalmente a mi nombre. Mi padre desapareció. El notario fue investigado y pensé que todo había terminado. Hasta una noche de octubre, cuando llegué a la casa de mi abuelo, la misma casa por la que había peleado durante un año. La misma casa que por fin era mía. Vi una luz encendida en una habitación del segundo piso. Una habitación vacía, una habitación sin electricidad desde hacía meses. Subí las escaleras lentamente, con el corazón golpeándome las costillas. Empujé la puerta y encontré una caja metálica, con mi nombre escrito por mi abuelo. Y dentro había una carta que empezaba con una frase que me dejó helada. Daniela, si estás leyendo esto, significa que tu padre intentó quedarse con algo más que la casa. Tomé la carta con las manos temblando. No por miedo, por algo peor, por intuición. La clase de intuición que aparece cuando llevas años ignorando señales. Y de pronto, todas empiezan a encajar. La hoja estaba doblada en 3 partes. Reconocí inmediatamente la letra de mi abuelo. Pequeña, ordenada, impecable, la misma letra con la que me enseñó a escribir mi nombre cuando era niña. Respiré hondo y empecé a leer. Daniela, si estás leyendo esto, significa que tu padre intentó quedarse con algo más que la casa. No me sorprende. Llevo años esperando que lo haga. Por eso escondí ciertas cosas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Seguí leyendo. Hay una libreta negra dentro de esta caja. No la abras aquí. Llévala contigo. Y antes de confiar en cualquier abogado, contador o notario, revisa los nombres que anoté. Miré dentro de la caja. Debajo de la carta había una libreta vieja, pequeña, cubierta de cuero negro, gastada por los años. La tomé. Pesaba más de lo que parecía, como si estuviera llena. Muy llena. Volví a la carta. Tu padre cree que la casa era lo más valioso que tenía. Nunca entendió que la casa solo era la llave. La palabra quedó resonando en mi cabeza. Mi abuelo nunca elegía palabras al azar. Nunca. Continué leyendo. Si algo me pasa antes de contarte todo, busca la página 47. Pasé saliva, abrí la libreta. Las primeras páginas estaban llenas de nombres. Fechas, direcciones, cantidades, pagos, préstamos, firmas. Todo escrito durante décadas. Era como observar la memoria secreta de una ciudad entera. Llegué a la página 47 y sentí que el aire desaparecía. Había una lista, 5 nombres, entre ellos aparecía el de mi padre, y debajo una frase escrita con tinta roja. Personas que saben dónde está el terreno. ¿Terreno? ¿Qué terreno? Seguí leyendo. Abajo había coordenadas, números, una ubicación y una última nota. No confíes en Ricardo. ¿Ricardo? ¿El nombre del notario? ¿El mismo hombre involucrado en la venta fraudulenta? Me quedé inmóvil, porque eso significaba algo imposible. Mi abuelo había anticipado todo años antes, como si hubiera sabido exactamente quién intentaría quedarse con sus cosas. Y entonces escuché un ruido. Abajo, en la planta baja, un golpe, seco, metálico. Me congelé, miré la hora, 11:43 p.m. Nadie debía estar ahí. La casa seguía vacía, o al menos eso creía. Otro ruido, más fuerte. Esta vez provenía de la cocina. Sentí el corazón acelerarse. Tomé el celular. Sin hacer ruido caminé hasta el descanso de las escaleras. Miré hacia abajo. Oscuridad, silencio. Y entonces vi una luz, una linterna, moviéndose lentamente dentro de la cocina. Alguien había entrado. Y no parecía estar buscando televisores ni dinero, porque avanzaba directo hacia el despacho de mi abuelo. Como si supiera exactamente qué buscaba. Retrocedí un paso.
luego otro, intentando no hacer ruido, pero una tabla vieja del piso crujió bajo mi pie. El sonido atravesó toda la casa. La linterna se detuvo por completo. Silencio. 5 segundos. 10, 15. Y entonces escuché una voz masculina desde abajo. Una voz que no había oído en meses, pero reconocí al instante. ¿Daniela? La sangre se me heló. Era mi padre. Sé que estás ahí. Retrocedí hasta la habitación. Apreté la libreta contra mi pecho y fue entonces cuando escuché la frase que me hizo comprender que aquello nunca había sido por la casa. Dame la libreta y nos olvidamos de todo. No dijo la casa, no dijo el terreno, no dijo la herencia, dijo la libreta. Y en ese momento entendí que lo que mi abuelo había escondido valía mucho más que cualquier propiedad, porque había personas dispuestas a romper puertas, falsificar documentos y destruir familias enteras para encontrarla. Y mi padre acababa de confirmar que yo tenía exactamente lo que estaba buscando. Mi padre estaba abajo, dentro de la casa, a obscuras, buscando la libreta, y lo peor no era eso. Lo peor era que parecía estar completamente seguro de que yo la había encontrado. Me quedé inmóvil, el corazón golpeándome tan fuerte que estaba convencida de que podía escucharlo desde la planta baja. Daniela, volvió a decir, no hagas esto más difícil. No respondió una hija, respondió una memoria, una imagen. Mi padre diciéndome cuando tenía 11 años que los problemas desaparecían si aprendías a quedarte callada. Mi padre diciéndome a los 15 que algunas verdades era mejor no contarlas. Mi padre diciéndome a los 20 que la familia estaba por encima de todo. No, ya no. Saqué el celular, marqué al 911 y mientras esperaba respuestas hice algo más. Tomé fotografías de cada página de la libreta, una por una. Tan rápido, temblando pero sin detenerme. Si alguien lograba quitármela, al menos la información sobreviviría. Cuando llegué a las últimas páginas encontré algo extraño. No eran nombres, no eran cuentas, eran fotografías viejas, algunas en blanco y negro, otras amarillentas por el tiempo. En una aparecía mi abuelo junto a 3 hombres, sonriendo frente a una parcela enorme. Detrás había maquinaria pesada, y en la esquina inferior alguien había escrito 1987, primer hallazgo. ¿Hallazgo? ¿Qué hallazgo? Seguía avanzando. Otra fotografía, la misma parcela, pero esta vez rodeada de camionetas, personas con traje, políticos, empresarios y en medio de todos ellos, Ricardo, el notario. 30 años más joven. Sentí un escalofrío. Esto llevaba décadas, décadas. Entonces escuché pasos. Mi padre había empezado a subir las escaleras, lentos, sin prisa, como alguien que cree que ya ganó. La operadora respondió, ¿emergencias? ¿Cuál es la situación? Le expliqué todo en voz baja, la dirección, la invasión, la orden judicial previa, todo. Prometieron enviar una patrulla, pero sabía que no llegaría en 30 segundos. Y mi padre estaba cada vez más cerca. Primer escalón, segundo, tercero. Escuchaba cada crujido, cada paso, como si estuviera dentro de mi cabeza. Y entonces vi algo en la última página. Un sobre pegado con tinta. Pequeño, oculto. Nunca lo habría visto de no ser por la luz del celular. Lo abrí. Dentro había una memoria USB y una nota. Solo una línea. Si llegaron hasta aquí, ya saben que el terreno existe. Sentí que el estómago se me hundía, porque yo seguía sin saber nada. Pero ellos sí. Todos ellos sí. Mi padre, Ricardo, los nombres de la lista, todos parecían conocer un secreto que mi abuelo había protegido durante años. Y ahora ya estaba en medio. Los pasos se detuvieron justo detrás de la puerta. Silencio. Luego escuché la voz de mi padre, muy cerca, demasiado cerca. Abre, Daniela. No, respondí. Escúchame bien. No entiendes en lo que te estás metiendo. Seguía sin responder. Entonces soltó algo que me dejó helada. La gente que busque esa libreta no se detendrá porque yo desaparezca. Mi mano se tensó alrededor de la USB. ¿Qué significa eso? Pregunté por fin. Hubo unos segundos de silencio y luego respondí. Significa que tu abuelo no encontró un terreno, encontró algo enterrado, algo que nunca debió salir a la luz. Mi respiración se detuvo. ¿Qué cosa? No respondió. En lugar de eso, escuché cómo apoyaba la mano sobre la puerta. Cuando abras esa memoria lo entenderás. Y por primera vez desde que había llegado a la casa, su voz no sonó ambiciosa, sonó asustada.
realmente asustada, como la voz de alguien que lleva años huyendo de algo. Y de pronto unas luces iluminaron las ventanas, azul y rojo. Patrullas. Mi padre lo vio también. Escuché cómo se alejaba rápidamente por el pasillo, luego por las escaleras, después por la puerta y finalmente silencio. Corrí hacia la ventana. Alcancé a verlo salir por la parte trasera del terreno. No parecía un hombre escapando de la policía, parecía un hombre escapando del pasado. Minutos después los agentes revisaron toda la casa. No encontraron a nadie. Tomaron mi declaración y me recomendaron no quedarme sola ahí. Acepté, pero no les conté sobre la USB, ni sobre la libreta, ni sobre la nota, porque algo me decía que ya no podía confiar tan fácil. Cuando la última patrulla se marchó, me quedé sola en el despacho de mi abuelo, mirando aquella minuta memoria USB. Toda la casa estaba en silencio. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada. Conecté la memoria a mi laptop. Apareció una sola carpeta. Un único archivo de video. Duración 47 minutos. Fecha de grabación 3 semanas antes de la muerte de mi abuelo. Y la miniatura mostraba algo imposible. Mi abuelo, sentado frente a la cámara, mirándome directamente como si hubiera sabido que algún día yo estaría ahí, esperando escuchar lo que tenía que decir. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. No podía mover el cursor. No podía respirar con normalidad. Era mi abuelo, sentado en su viejo despacho, con el mismo suéter gris que usaba cuando regaba las plantas, con la misma expresión tranquila que siempre tenía cuando estaba a punto de decir algo importante. El video comenzó. Mi abuelo acomodó unos papeles frente a él y miró directamente a la cámara. Hola, Daniela. Sentí un nudo en la garganta. Porque no dijo, si alguien está viendo esto, no, dijo mi nombre, como si hubiera sabido exactamente quién terminaría encontrando aquella memoria. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy aquí y también significa que alguien intentó quedarse con la libreta. Mi corazón empezó a acelerarse. Probablemente fue tu papá, tal vez Ricardo, tal vez ambos. Mi abuelo suspiró y por primera vez lo vi cansado, realmente cansado. Lo que voy a contarte comenzó hace casi 40 años. La imagen cambió. Aparecieron fotografías antiguas, mapas, documentos escaneados, recortes de periódico. En 1987 trabajaba como supervisor de maquinaria en un terreno cerca de Uruapan. Durante unas excavaciones encontramos algo que jamás fue reportado oficialmente. Tragué saliva. No era oro, no era dinero, era documentación. La pantalla mostró varias cajas metálicas, oxidadas, enterradas. Documentación que demostraba el desvío de millones de pesos en obras públicas durante años. Sentí un escalofrío. Nombres, contratos falsos, empresas fantasmas, cuentas bancarias. La fotografía cambió nuevamente y ahí estaba Ricardo, mucho más joven, junto a otras personas, algunas con uniforme, otras con traje. Muchos de los involucrados ya murieron, otros siguen teniendo poder. Mi abuelo apoyó ambas manos sobre la mesa y algunos descubrieron que yo conservé copias. Mi estómago se encogió. Todo empezó a encajar. La libreta, las amenazas, la venta fraudulenta, la desesperación de mi padre. Nunca había sido una herencia, era encubrimiento. Décadas de encubrimiento. Durante años guardé esas pruebas en distintos lugares. Continuó mi abuelo. Cada vez que alguien intentaba encontrarlas, las movía. La imagen mostró varias fotografías de cajas escondidas, bodegas, graneros, casas, terrenos, como si hubiera pasado media vida jugando una partida de ajedrez invisible. Entonces ocurrió algo extraño. Mi abuelo se quedó callado. Miró hacia un costado como si estuviera reuniendo valor, y cuando volvió a hablar, su voz sonó diferente, más triste. Tu padre no empezó siendo parte de esto. Sentí un golpe en el pecho. Durante años intentó ayudarme, pero después aceptó dinero, mucho dinero. Lo suficiente para dejar de hacer preguntas. La habitación quedó en silencio, yo también, porque una parte de mí siempre había querido creer que mi padre era egoísta, cobarde, interesado, pero no corrupto, no así. La primera vez que aceptó dinero pensé que se arrepentiría. La segunda también. La tercera comprendí que ya lo había perdido. Mi abuelo bajó la mirada. Y cuando entendí eso, cambié mi testamento. Las piezas encajaron, todas. Por eso la casa, por eso la libreta, por eso la desconfianza, por eso todo. Entonces mi abuelo tomó un sobre amarillo, viejo, sellado, y lo mostró frente a la cámara. Aquí están las ubicaciones de las copias restantes.
Mi respiración se detuvo. Si alguna vez decides entregarlas, no lo hagas sola. No confíes en abogados que no investigues. No confíes en notarios. Y sobre todo, no confíes en nadie que aparezca de repente ofreciéndote ayuda. La pantalla quedó en negro durante unos segundos. Pensé que el video había terminado, pero volvió. Y lo que apareció después me hizo incorporarme de golpe. Era una grabación más reciente, mucho más reciente, solo unas semanas antes de que muriera. La cámara parecía escondida, la imagen era borrosa, pero las voces eran claras, demasiado claras. La primera voz era de Ricardo, la segunda, la de mi padre. Y había una tercera persona, alguien que yo no reconocía. ¿Estás seguro de que sigue teniendo las copias?, preguntó la voz desconocida. Sí, respondió Ricardo. El viejo nunca confió en nadie. Mi padre habló después. Si muere antes de decirnos dónde están, tendremos que encontrar la libreta. Sentí un escalofrío, porque estaban hablando de mi abuelo, como si ya estuvieran planeando todo, mucho antes de que falleciera. Entonces escuché algo peor, mucho peor. ¿Y si habla la nieta?, preguntó la voz desconocida. Hubo silencio, luego Ricardo respondió: no tendrá oportunidad. Mi sangre se congeló. No tendrá oportunidad. La frase quedó suspendida en la habitación, pesada, oscura, y por primera vez desde que empezó toda la historia apareció una posibilidad que no había querido considerar. ¿Qué pasaba si la muerte de mi abuelo no había sido tan natural como todos creíamos? Me quedé inmóvil, observando la pantalla. El video seguía reproduciéndose y entonces apareció la fecha de esa reunión. 3 días antes de que mi abuelo ingresara al hospital. 3 días, nada más. Sentí las manos heladas, porque de pronto entendí algo. Yo no estaba descubriendo una disputa familiar, estaba descubriendo algo que quizá llevaba décadas enterrado. Y si lo que acababa de descubrir significaba lo que parecía significar, mi abuelo no había dejado una herencia, había dejado una investigación, y ahora esa investigación estaba en mis manos. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Tenía una libreta que varias personas llevaban años buscando. Un video donde mi padre y Ricardo hablaban de encontrarla, y una frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza: no tendrá oportunidad. A las 5 de la mañana seguía sentada frente a la laptop, reproduciendo el fragmento una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa, un detalle que hubiera pasado por alto, y entonces lo encontré. No fue una voz, no fue una amenaza, fue un reflejo. En una ventana detrás de los hombres, la imagen era borrosa, pero logré pausarla. Amplié otra vez y otra, hasta que apareció un rostro. No completo, solo unos segundos, pero suficiente. Mi corazón se aceleró, porque conocía a esa persona. La había visto durante años. Era la enfermera que cuidó a mi abuelo durante sus últimas semanas, la misma mujer que estuvo presente el día que falleció, la misma que me aseguró que todo había sido tranquilo, natural, sin complicaciones. Me quedé congelada, porque ya no parecía coincidencia. Parecía una red mucho más grande de lo que había imaginado.